Hola, buen día, ¿cómo están chicos? Bueno, volvemos a la carga con tomas de decisiones, somos una pesadilla, pero queríamos seguir avanzando con este tema para ir a algo que nos había quedado pendiente como la determinación de precios, ¿sí? También alguna pequeña acción eh, con respecto a una decisión que es cuando nos aparece un elemento escaso para decidir. Recordamos entonces, hacemos un vuelo muy rasante, que esta toma de decisiones la estamos planteando desde el corto plazo, que son las decisiones más operativas, con un horizonte no más allá de un año, que tenemos que seleccionar alternativas, que no hay grandes decisiones que requieren decisiones grandes, que siempre vamos a tomar lo relevante, ¿sí? Que nos generen ingresos diferenciales o costos diferenciales, que entre las más conocidas, acuérdense que eran hacer o comprar, seguir procesando o vender en estado bruto, reemplazo de selección de equipos alternativos, etcétera, etcétera. Eh, que estos costos siempre son, digo que lo relevante era aquello que se diferenciaba entre una alternativa y otra, que me generaba tanto ingresos como costos incrementales y que debieran ser futuros, no en la actualidad, sino en el qué pasa si. Eh, y teníamos aquellos pasos para armar la decisión finalmente, terminando con un informe, y yo siempre les aclaraba que teníamos que tener en cuenta el contexto institucional, ¿sí? Desde la identificación del problema hasta la elaboración del informe, haciendo los pasos que debíamos seguir. Ahora bien, cuando la decisión se trata de asignar recursos escasos, por ejemplo, en una empresa que nos llega un producto adicional, un pedido adicional y tenemos escasez de horas disponibles para la producción. Un ejemplo muy sencillo. Estamos produciendo el producto A y el B con distintos márgenes y distintos precios. Fíjense que el producto A me genera una contribución marginal de 70 pesos versus el producto B que me genera una contribución marginal de 50. Bueno, generalmente la primera respuesta es decir, bueno, ¿cuál de los dos productos me conviene? Recuerden los videos de Gladys con respecto a la contribución de la mezcla. Decían el 70, el producto A porque me genera mayor contribución marginal. Pero fíjense que comparada esa contribución marginal en sus términos porcentuales con la venta, me genera un 83% de contribución marginal el producto B y un 70% el producto A. Esto quiere decir que por cada peso de venta que hago del producto B estoy obteniendo 83 centavos versus 70 de este producto A. Y si lo llevamos al recurso escaso, que en este caso serían las horas máquina, para el producto A necesito 2 horas para producir uno y el producto B solamente 1 hora. O sea que estoy teniendo en 1 hora 50 pesos de contribución marginal versus 35 pesos por la hora máquina del producto A. Por lo tanto, el recurso escaso hora, más allá de lo que me arroja la contribución marginal, le tengo que dar corrida o tener en cuenta este análisis de recursos limitados y tender siempre a la que mayor rentabilidad o utilidad le genere a la empresa, ¿sí? Un pequeño ejemplito para que no quede descolgado el tema de análisis de recursos escasos y sus asignaciones. De esta forma, pasamos a otra de las decisiones de las empresas, que es la fijación de precios. Ustedes saben que las empresas que el precio dentro de las empresas es una de las variables fundamentales en el sistema de equilibrio, como ya lo habíamos visto cuando desarrollamos el marginalismo. Al igual que la mezcla de productos, al igual que las capacidades, ¿sí? O las cantidades y o los costos, son los que hacen balancear o mantener de alguna forma equilibrada a las economías empresarias
y es un juego donde la empresa propone algo, propone un número, propone un precio, el mercado responde, porque en definitiva, digamos, los precios, si bien lo proponen las empresas al mercado, el único que objetiviza o define finalmente ese precio a través del valor es el mercado o los consumidores, ¿sí? Siempre una empresa, a partir de sus costos, pretendiendo una ganancia, fija un precio y ese mercado, recuerden ustedes, se genera a través de una ecuación generalmente no matemática, dice Basagaña, es un autor que ahora se los vamos a recomendar, donde no está solamente el costo, ¿no? Sino que hay cuestiones que tienen que ver con el valor para definir o no esa compra. En ese mercado le exige a la empresa que preste buenos servicios, se va a fijar en la calidad de los productos que realiza y que los debe realizar a bajo costo para que ese precio no sea tan elevado. Entonces, bueno, a la hora de fijar precios es digamos, no es una acción muy sencilla ni muy simple, porque además están aquellas cuestiones del margen y la rotación, hay productos cuyos precios son muy altos, pero aunque se vendan poco, no están generando una gran utilidad. El ejemplo de las pizzerías y las joyerías, por ejemplo. Y hay productos mucho más económicos que tienen una gran rotación, aquello del margen por rotación del índice de Dupont que ustedes ya conocen. Fijar precios incluye o implica una gran decisión para la empresa. Acuérdense que es la que lleva hacia arriba ese precio, esa variable lleva hacia arriba el sistema de equilibrio del que hablamos, es de las variables, de las fuerzas del bien, que nosotros siempre decimos, las que contraponen a todo lo que tira para abajo como los costos y los gastos. Pero implica una serie de decisiones internas y tener en cuenta algunos factores que debe tener, factores que implican, digamos, que impactan en esta decisión empresaria de fijar un precio. Siempre que empieza una etapa de desarrollo de un producto o de un servicio, la empresa debe tener en cuenta las características que quiere el cliente, qué es lo que espera de mi producto o de mi servicio, tanto cuantitativo como cualitativamente, ¿no? A la hora de determinar un precio para salir al mercado. Una de las cosas en las que se basa este empresario es en los consumos que debe realizar, o sea, en esos costos valorizados para llevar ese producto o servicio al mercado. Y a partir de allí, ese precio con el cual salgo le debe asegurar un resultado, ¿sí? Y a su vez ser un número competitivo para no perder mercado, para no quedar descolgado y para que realmente el mercado lo elija como aceptable. Como les decía, hay muchos factores que tienen que tener en cuenta las empresas, algunos internos y otros externos a la hora de fijar los precios. De acuerdo al objetivo de la empresa respecto del producto, digo, puede ser que una empresa le interese la supervivencia a través del producto, entonces, por lo tanto, esa empresa está sobreproducida o tiene una capacidad instalada demasiado elevada o está en una condición financiera complicada, con lo cual podría llegar a tener una fijación de precios hacia la baja como para mantener esa supervivencia empresarial. Hay otros que dicen, no, nosotros queremos salir al mercado con este producto para que nos maximice las utilidades actuales. Estos empresarios generalmente eh, hacen estimaciones de demanda, proyecciones, presupuestan demandas y costos, por lo tanto buscan la alternativa que más se acomode o que maximice las utilidades actuales, ¿sí? Que también
puede ser uno de los factores que determinan precios, maximización de utilidades actuales. Por otro lado, podemos decir, bueno, yo como empresario, con mi empresa, quiero ser un líder en el mercado, del segmento del mercado en el que estoy trabajando. Entonces me voy a posicionar. Recuerden los artículos que han leído o que hemos visto sobre estrategia a través de posicionamiento o liderazgo en costos o diferenciación. Entonces, bueno, este empresario también puede fijar, a la hora de fijar los precios, puede tener en cuenta que quiere liderar un segmento de mercado. Por lo tanto, sus precios van a tender a la baja, estar por debajo de la competencia y liderar desde ese lado. También puede ser lo contrario, liderar por calidad de producto, por lo tanto vamos a obtener precios a la suba, mayores precios que la competencia, pero distinguiéndose por la calidad del producto. Y también puede haber otra serie de objetivos, poner precios por, nosotros los llamamos en estrategia los negocios perro, digamos, tratar de poner una línea de precios muy económicas para que no entren competidores en ese segmento, que lo hacen por alguna línea de tiempo. Bueno, pueden ser determinados objetivos que lleve la empresa. Otro de los factores a tener en cuenta es la estrategia o la mezcla de productos que quieran imponer. Aquí, cuando se habla de estrategia o de mezcla de productos, intervienen muchos sectores, desde el diseño, la distribución, el marketing, la promoción. Todas estas mezclas o todos estos personajes que intervienen en esta formación tienen decisiones sobre el precio, ¿sí? Entonces también es un factor a tener en cuenta a la hora de fijar precios, y esa mezcla, quién la define y cómo se define. Los costos son fundamentales, porque es un factor a partir del cual la organización imprime el nivel de precio, ¿sí? Digo que el precio debe ser el mínimo que la empresa, el precio debe ser el mínimo que le permita recuperar esos costos, ¿sí? Todos esos sacrificios, esos consumos, a través del precio, al menos deben recuperarse para que la empresa allí estaría nivelada, no nivelada sino equilibrada, costos versus ingresos, pero los costos sí también son un factor importantísimo. También los factores, hay consideraciones organizacionales, cuestiones que tienen que ver con las distintas distribuciones de poder y de cargos de quienes fijarán los precios dentro de la empresa. La alta administración es la que debe decidir quiénes manejarán los precios, pero hay distintas formas de imprimir esos precios al mercado. Dentro de cada empresa es un mundo distinto. Y bueno, y después factores como los niveles de actividad, digamos, si esta empresa está sobredimensionada, tendrá alguna política para fijar los precios, si tiene un stock acumulado de inventario muy alto, que en algún momento de su vida o del periodo pueda salir con algún punto de nivelación por debajo, digamos, vendiendo por debajo del costo las materias primas, por ejemplo, el famoso punto de liquidación del que les hablaba Gladys. La situación financiera y económica de la empresa también habla mucho, nos puede dar la necesidad de un cash flow positivo en el corto plazo, por lo tanto, es lo que les decía, podríamos salir a vender productos por debajo de los costos solo para atacar la caja y después volver a los niveles normales. Bueno, como verán, hay muchos factores internos a tener en cuenta a la hora de fijar los precios. Y también hay factores externos que influyen en la fijación del precio, como los tipos de mercado. Eh, Hago un vuelo muy rasante, la competencia perfecta, la monopólica, la competencia perfecta, muchos compradores y muchos vendedores, y allí es donde los precios, una movida de precios en uno de los oferentes puede generar movidas en los compradores. No tanto así en la competencia monopólica, donde hay muchos oferentes, hay muchos compradores, pero los
productos son totalmente distintos unos de otros, o sea que no se pisan la manguera, como decimos en la jerga, y allí las variaciones de precio no tienen tanto impacto. Bueno, la oligopólica es al revés, digamos, sí, pocos oferentes y muchos compradores, porque son oferentes de productos complicados como los aceros, los aluminios, algunas materias primas claves, y algunas variaciones en esas fijaciones de precio pueden hacer generar movidas importantes dentro del mercado y arrastrar nuevos compradores. Y por último, el monopolio puro, que, bueno, ¿qué más les voy a contar de este aspecto de este tipo de mercado? Otro factor externo es cómo reaccionan estos precios y la demanda, si son elásticos o inelásticos, si cambio el precio para arriba me siguen comprando, si cambio el precio para abajo me compran más o no. Bueno, elasticidad, percepción del precio y del valor por parte de consumidores. Esto tiene que ver, les recomiendo que los mando a ver un video que está subido, creo, en la unidad 1, en la unidad de repaso, un video que hice hace tiempo sobre la diferencia entre precio, costo y valor, que ya lo habrán visto, que lo vienen viendo desde costos. Entonces, para tener en cuenta, es otro de los factores externos. El mercado puede reaccionar de otra forma, digamos, la empresa propone y el mercado dispone, siempre digo yo, porque tal vez no les coincida lo propuesto como precio por la empresa con lo que ellos están dispuestos a pagar o lo que valorizan incorporar en su compra. Así que son también parte de factores externos que tienen que ver en la fijación de precios. Y otra cosa es este juego de oferta y demanda y de estar dentro de una competencia, ¿no? No puedo, a veces soy un primer movedor, puedo salir del callejón o del corredor estratégico de competencia, plantarme en un nicho con un nuevo producto y a un precio diferencial, esperando que prontamente la competencia me iguale o me equipare o no, o solamente quedarme en ese nicho, perder mercado y desaparecer del mismo. Factores externos que influyen, y bueno, y además otros factores como pueden ser las inflaciones, las pandemias, no sé si les suena, algunas crisis, guerras, etcétera, etcétera, donde los precios obviamente se modifican y son muy sensibles a lo que está pasando en el mercado externo. Para sintetizar y haciendo un sobrevuelo, digamos, los factores a tener en cuenta a la hora de fijar precios son los costos, indudablemente, en qué tipo de industrias estoy parado, cómo está mi mercado, ¿sí? Si es oligopolio, si es competencia perfecta, etcétera, etcétera. Si tiro cambios en el precio, cómo me responde la demanda, esa es la elasticidad. En qué condiciones económico y financieras se encuentra mi empresa para fijar un precio, si tengo que estar por debajo o necesito hacer caja o estoy en condiciones económicas inalterables. Cómo es mi producto, cómo está percibido mi producto o servicio en el mercado, ¿sí? Si es único, si tengo grandes competencias, qué nivel de actividad estoy teniendo, si estoy un nivel de actividad muy cercano a mis capacidades máximas, si estoy a plena actividad, si estoy muy bajo, si tengo capacidad ociosa, si he generado mucha acumulación de inventarios que lo podría llegar a liquidar en caso de alguna necesidad financiera, etcétera, etcétera. Y siempre los objetivos que estoy buscando a la hora de la fijación de precios es la penetración en el mercado, siempre obtener ganancias, digamos, nadie está sacando un producto en el mercado para salir 0 a 0 o para hacer beneficencia, no conozco ningún caso de esos. O otro objetivo es bajar mis precios para destruir a la competencia, parte de lo que les había dicho anteriormente, y básicamente mantener crecimiento en el largo plazo. Algunas empresas sí están mirando en el largo plazo, depende del modelo mental del empresario, pero algunas sí están mirando en el largo plazo y otras no pueden ni siquiera mirar a largo plazo, depende de la situación económica y financiera en que se encuentran.
Entonces es cortoplacismo y supervivencia plena. Ahora hay métodos para la fijación de precios. Algunos son digamos, de una manera subjetiva. Hay métodos subjetivos para la determinación de precios que tienen que ver con la utilidad del consumidor. Esos son los precios de prestigio, los precios redondeados o los precios psicológicos. Los precios de prestigio son aquellos que tienen que ver con la fijación de niveles altos de precio que tienen relacionados íntimamente o con un maridaje perfecto con la calidad de los productos. Mercedes-Benz, Rolex, ¿sí? Apple, siempre son precios más altos por prestigio de marca, por prestigio de calidad, por historia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo vinculado con la utilidad del comprador, ¿no? O del consumidor final. Los precios redondeados son aquellos precios que desde la subjetividad, digamos cuya construcción es un algoritmo no matemático, como dijimos al principio, son aquellos que se fijan haciendo referencia a un redondeo. Por ejemplo, vender determinado producto a 39,99. El comprador se piensa o con ese redondeo cree que lo que está sacrificando por ese producto está en el rango de los 30 y no en el rango de los 40. Por eso provoca mayores efectos ese centavo de diferencia, mostrar que son 39,99 o 39,90 y no 40 pesos, seguramente tiene más impacto. Precios redondeados o no redondeados, depende la bibliografía que estén usando. Y los precios psicológicos, digamos, se provocan aspectos desde lo psicológico cuando hay grandes cambios de demanda. Por ejemplo, cuando hay cambios en los niveles productivos, digamos, en las modas, o por ejemplo los niveles de productos que salen al mercado cuando sustituyen a productos naturales por productos plásticos o por productos ecológicos. Bueno, hay cuestiones de esos precios que son tenidos en cuenta por el aspecto psicológico o el impacto psicológico que pueden producir en el consumidor final. Y después encontramos los más objetivos, los que sí tienen que ver más con un logaritmo matemático, con una ecuación mucho más objetivo, que es a partir de los costos totales, un markup famoso, ¿sí? un plus o el M, ¿se acuerdan? Los márgenes de marcación, sobre los costos totales, o podrían ser sobre los costos de conversión, recuerden los costos de conversión fuera de los materiales, o a partir de su contribución marginal, pero siempre y cuando me permita cubrir los fijos, o sobre el rendimiento de inversión. Son algunos de los métodos objetivos para la determinación de estos precios, ¿sí? Esto lo van a encontrar perfectamente en el capítulo, el libro es Precio versus Costos de Eduardo Basagaña y Vaz, y Nudelmas, de Editorial Machi del año 77, que lo teníamos por aquí. Entonces, señores, a la hora de la determinación de precios hay que tener mucho cuidado, porque siempre la prioridad para determinar esto es la rentabilidad. Siempre la empresa fija precios con la prioridad en la rentabilidad. Y cualquier decisión que tomemos nos podría llegar a, ya con alguna decisión estratégica sobre precios, vamos a llevarnos riesgos indudablemente. Por ejemplo, si tomo la decisión estratégica de poner los precios más altos que lo percibido por el cliente, acuérdense, precio, costo, valor, ¿qué pasa? Si yo pongo un precio más alto que lo que está percibiendo el cliente, seguramente el cliente no me va
no va a elegir mi producto y estoy perdiendo parte del mercado. Si lo pongo lo más alto posible a ese precio, bueno, tengo que tener en cuenta la competencia. Probablemente la competencia avisore esa movida que hicimos y mantenga los precios para obtener más market share, más porción de mercado ante mi movida. Si es que sigo ofreciendo productos similares, ¿no? Pude haber hecho un salto cuántico hacia la calidad, salirme y buscar un segmento o un nicho específico. Si me mantengo en línea con la competencia, bueno, no voy a tener problemas de pérdida de mercado, pero tampoco me voy a diferenciar, por esto que les estoy diciendo. Bueno, sí, estoy en el mismo rango de precio y el consumidor finalmente me está visualizando como uno más dentro del corredor estratégico. Si estoy por debajo, ¿sí?, del precio de competencia, tengo que tener cuidado con la pérdida de rentabilidad. Y si si mi precio es igual al costo variable, bueno, puedo correr el riesgo de no cubrir los costos fijos. Entonces, todas las decisiones estratégicas que tome con respecto al precio sí tienen riesgo a asumir. Si estoy por debajo del costo variable, por supuesto que es pérdida programada, porque mi precio, con el precio que tengo, ni siquiera recuperaría los costos variables, por lo tanto tendría contribución marginal negativa. Estaría en grandes riesgos mi empresa.